Ya estamos de regreso para seguir analizando estas declaraciones de Jaime Villanueva, que la verdad tienen muchísimos implicados, hay muchos temas que se están tocando y uno de ellos, o bueno, en varias partes se habla del expresidente Alan García o de algunos intereses apristas. Vamos a conversarlo justamente con Ricardo Pinedo, él es exsecretario del expresidente fallecido ya, Alan García, a quien le damos la bienvenida. Doctor Pinedo, gracias por estar aquí. Señorita, buenas noches, muchas gracias por la invitación y a las órdenes. Bueno, aquí lo que se comenta incluso es un supuesto interés personal del señor Gorriti, es lo que menciona Jaime Villanueva, para acercar al expresidente Alan García y que habría trabajado de manera directa con Vela para que cuando Domingo Pérez en una audiencia tiene frente a frente a Alan García, incluso la suspenda para esperar información que iba contra el expresidente García. En algún momento usted también contó la situación que parece es corroborada. ¿Qué pasó exactamente? Lo recuerdo perfectamente. En primer lugar, señorita Maricel, yo tengo que decir que todo dicho de todo aspirante de colaborador eficaz tiene que ser corroborado. Totalmente. Es un principio elemental. Básico. No puede tener uno doble moral. Recuerdo bien esa fecha. El presidente bajaba del avión. Ya había recibido la defensa del presidente García una comunicación de una persona del propio equipo especial, Lavallato, donde le advierten no va a haber audiencia. Y el presidente venía por 42ª vez de Madrid a Lima para la audiencia. Entonces le comunico al presidente, le digo, presidente, hay una persona que se ha comunicado con su defensa y nos ha dicho de que no va a haber audiencia. Qué raro, me dijo, yo vengo para eso, porque no han avisado. ¿Usted está yendo a la fiscalía? Sí, yo lo espero en la fiscalía. Nos encontramos a las 9:30 en la avenida Bancay. Estuvimos ahí. Si me preguntó si sabía algo más, le dije que no. Teníamos la cita a las 10. Llegó Domingo Pérez 9:55. Lo hizo pasar antes de la hora. Y yo, bueno, esperé. Yo no soy abogado, esperé afuera. Dije, estas audiencias pues demoran, estas citas fiscales, hora y media. Y a los 3 minutos el presidente sale de la oficina nuevamente con su abogado y me dice, lo ha suspendido. Y le digo, ¿por qué, presidente? ¿Qué motivo? Dice que va a salir una noticia. Entonces, ocúpese, verifique qué noticia es y yo voy a atender a la prensa que está en el primer piso. Eran las 9:58. En ese mismo momento, IDL sube un tuit. Y como podrá ver usted, 9:58, 15 de noviembre 2018. ¿Cómo pueden decir que no estaban coordinados? Domingo Pérez no le dijo que iba a salir una noticia sobre la conferencia, le dijo, va a salir una noticia. Y exactamente mientras el presidente se sorprendía y le suspendían la audiencia, IDL subía esta conferencia. Conferencia que por más está decir, quien le habla la organizó, y yo sonreía al ver la noticia porque nada ilícito hicimos en eso. Cuando nos hemos retirado, serían 10:10 del edificio, yo me subí inmediatamente al carro, a la camioneta, para ver de qué se trataba. Le hice al presidente, a la hora que subió, le hice un resumen del tema de la conferencia. El presidente sacó un tuit, 2 tuits, y camino al instituto recibimos otra información, que se estaba redactando el impedimento de salida del país. Sí. Ahí ya nos despedimos, yo ya me dirigí a mi casa y escucho por la radio del auto que en efecto la Fiscalía había solicitado el impedimento de salida del país. Pero no lo sabían ustedes los medios, lo sabía ¿quién? IDL, que lo saca 1:36 de la tarde, la noticia. Fiscalía pide al Poder Judicial impedimento de salida del país contra Alan García. Tanto es así que Andina, la agencia oficial del Estado, no tiene la noticia. Ellos lo suben a las 14:01, como lo puede ver acá, y dice, el fiscal Domingo Pérez solicita impedimento, según informó IDL Reporteros. Todos dependíamos de lo que decía y no decía IDL. Yo creo que muestras como estas demuestran de que... Antes de ir a la conclusión, sí, cómo no. Después de todo lo que ha comentado, quiero leer exactamente el testimonio del señor Villanueva. Había un tema ahí con Vizcarra, ¿no? Con Zoraida Ábalos, que él trata de manejar y según Villanueva dice Rafael Vela, que ya habló con Gustavo Gorriti para manejar ese tema del expresidente Vizcarra y señala lo siguiente: Jaimito, he hablado con Gustavo y le he cobrado lo de Alan García, porque yo a él, a Gustavo, se refiere a Gorriti, le di toda la información para acercar
a García. Y bueno, esto es lo que señala de manera específica Jaime Villanueva, señalando justamente que salía en esta entrevista y contando un poco lo que usted también ha determinado, pero que eso es lo que se le dijo de manera literal por parte de Rafael Vela, ¿no? Y que finalmente, en medio de una situación de este tipo, ¿qué interés tenía específicamente el señor Gorriti para acercar a Alan García? Bueno, esto ya venía de mucho antes, desde que ellos descubren que no tenían opción en la vida política creando un partido político, no tuvieron mayor suerte en medios importantes. Llegaron a la conclusión, creo yo, Maricel, que más importante, el partido político más importante era tener el poder de la Fiscalía. Con el poder de la Fiscalía usted puede pasar a ser una periodista honorable a ser una investigada, ¿no? Y todos los medios ventiladores que ayudan, usted ya no es Maricel Linares, ¿cierto? Es la investigada Maricel Linares. Y le destruyen la imagen de usted, de su familia, por los 3, 4 años. Y como ha sido funcionaria, se declara el proceso complejo, que quiere decir que puede ser 6 años. O sea, se hizo una forma de sentencia express. Entonces el presidente ya no era el presidente Alan García, no era el presidente exitoso del segundo gobierno, sino era el investigado. Desde la megacomisión, yo le he traído una nueva prueba, porque le voy a ser sincero, resulta para nosotros los apristas y en lo personal, que era amigo de Alan García, estar revisando estas cosas porque nos resulta doloroso, le digo la verdad. Pero le traigo una prueba. Este es un texto de IDL, que está en su página web. Dice lo siguiente, si me permite usted solamente, ¿no? Acá están hablando sobre el interrogatorio que le hizo Domingo Pérez a Marcelo Odebrecht en Curitiba, ¿no? Y dice, en ese interrogativo, ahí Odebrecht, Marcelo, dijo que su compañía había pagado a García por el dictado de conferencias. O sea, eran varias conferencias que Marcelo Odebrecht, de buena gente, le había dado a Alan García para que se haga rico, ¿no es cierto? Pero como y acá hay otra nota de IDL, todo es sacado de IDL, está totalmente demostrado, que dice, Marcelo Odebrecht contestó que sí, ¿no? Cuando el fiscal preguntó si Odebrecht había pagado a Alan García por dictar conferencias, varias, tuvimos una en Brasil, ¿no? Marcelo Odebrecht contestó que sí, lo vuelven a... Pero como la mentira tiene patas cortas, el mismo IDL, esto lo sacan cuando se estaba realizando allá la audiencia y todos los medios ventiladores, incluido IDL, decían sí, Marcelo Odebrecht confirma que le ha dado varias conferencias a Alan García. Pero cuando viene el texto a los 2 meses traducido, IDL no le queda otra cosa que transcribir lo que está. La pregunta a Marcelo Odebrecht, ¿ha contratado usted a Alan García, a sus empresas, como conferencista, consultor, posteriormente a que este ha sido presidente? Pregunta de José Domingo Pérez. Respuesta, no sé. Entonces, ¿cómo quedamos? ¿Sí le dio o no le dio? Pero, ahora, justamente yendo a ese punto y la actuación de José Domingo Pérez, nos ha proporcionado un video para ver específicamente ¿cuál es la participación de Domingo Pérez en esta audiencia en la que se le pregunta a Jorge Barata sobre el proyecto del tren eléctrico del tramo 1 y lo que esto tiene en relación directa con el expresidente Alan García? Atención a lo que responde Barata y también a la respuesta que tiene de manera inmediata José Domingo Pérez. Y dígame, usted dijo que tenía reuniones con el expresidente Alan García, ¿correcto? Y que hablaron sobre el proyecto del tren eléctrico del tramo 1. Sí. ¿Es cierto? Así es. Dígame, expresamente el expresidente Alan García le ofreció entregarle la buena pro del tramo 1 del tren eléctrico. No. Objeción, señora doctora. Objeción, señor magistrado. Objeción. La fe del señor abogado, señora magistrada, no permitió que se formule la objeción. Señor fiscal, ya contestó la pregunta el señor testigo, ha dicho que no. ¿Alguna otra pregunta, señor abogado? No, es suficiente para mí, doctor. Ya no pudo decir más, ¿no? José Domingo Creo Pérez. que vuelven comentarios, ¿no? Por primera vez un abogado, que exactamente no sé de qué persona que está en el proceso de investigación, le hace la pregunta directa que debió hacer Domingo Pérez desde el primer día que estuvo delante de Marcelo Odebrecht y delante de Barata. Señor, ¿usted le dio algún dinero, le presentó algún testaferro, le dio alguna cuenta a Alan García, le pidió dinero a cambio de alguno de los proyectos que usted... Nunca se hizo esa pregunta, Maricel. Era si Alan Nava era lo mismo que Maiman y si tenían el mismo grado de amistad, cosas subjetivas. Y
Yo, en lo personal, me siento contento porque ya no solamente somos los apristas los que denunciamos esta orquestación. Yo creo que más de la mitad del Perú ahora puede ver y leer y convencerse que esto era un equipo que tenía una concentración y una intención muy clara. Susana Villarán, que ha confesado que ha recibido coima, ella no pertenece a una organización criminal, es ella sola. Qué curioso, ¿no? Toledo, que se levantó 30 millones de dólares, no es una organización criminal, es él solo. ¿Por qué miden con una vara a algunas personas y a otras no? Y yo le digo que era una orquestación porque mientras Sacá publicaba que sí, Brasil nos había dado conferencias, ¿cómo ponía ahí de él en sus portadas? Corrupción, Alan García. ¿Ah? Bueno, y había los medios... Claro, hay muchísima información que seguramente los medios repetían, a lo largo de los años... Medios que curiosamente ahora se contradicen con Gorriti, ¿no? Se están peleando entre ellos, etcétera, ¿no? Pero numerosos, Huayca, Ojo Público, dan por hecho no solamente las conferencias, sino... ¿Se acuerda de los AG? ¿Se acuerda de las iniciales AG? Ninguno significó ningún tema ilícito ni ningún problema legal para Alan García. Pero que todavía se arrastra incluso investigación a la ex primera dama, ¿no? Por lavado de activos, un proceso... Se ha archivado después de 7 años. Wow. Después de 7 años. Quiero también consultarle sobre las declaraciones que tiene el señor Villanueva, en la que habla, por ejemplo, del señor Daniel Salaverry, que dice que conversó con el ministro Chero para interceder en la Junta Nacional de Justicia a favor de Fernández Gerí, que él estuvo en esta reunión y que le pregunta finalmente a Salaverry a nombre de quién va. Si va a nombre de Pedro Castillo, porque en ese momento Salaverry había llegado, le había dado la mano a Castillo, era su asesor en ese momento, o a nombre del APRA, ¿no? Por su pasado. Y lo que señala Villanueva es, Salaverry me terminó diciendo que era un pedido del partido aprista, que Fernández Gerí era un compañero. Vuelvo a repetir, todo lo dicho por Villanueva tiene que corroborarse. Lo que ha dicho sobre el cerco de Alan, yo lo sustento con las horas y minutos de lo que pasó el día que llegó Alan García de Madrid a Lima. Lo que dice ahí es difícil, imposible de creer. ¿Por qué? Porque si el APRA tendría que hacer llegar un mensaje a alguien, utiliza a un aprista, no a una persona que ha renegado y ha renunciado del APRA, como el señor Salaverry, para ir a pedir un favor para una tercera persona como es el señor Gerí, al cual nunca ha tenido militancia, en lo particular no lo conozco, en los 25 años que trabajé con Alan García nunca lo vi cerca de él, ni nunca lo recibió. Son cosas totalmente que lo corrobore, que lo sustente, porque es totalmente, usted si envía un emisario, es un emisario amigo a usted, ¿no es cierto? Para hacer un trámite, un favor político, etcétera. No va a pedir eso a una persona que ha renunciado al partido, que se ha ido a otro partido y que en ese momento era asesor de Pedro Castillo, nada menos. ¿Y sí sería válido, por ejemplo, Garrido Leca? ¿Sería un emisario válido para el partido? En ningún momento yo no he leído que señalan a Hernán Garrido como que vaya a pedir un puesto para alguien o un favor para alguien. Lo que dice específicamente es, Garrido Leca era el que coordinaba y se contactaba con Fernández Gerí. Igual por altavoz, Patricia participaba escuchando la conversación, estaba al tanto de todas las acciones de Fernández Gerí en las investigaciones. Eso es bien fácil de corroborar. Domingo Pérez. Si hablan de altavoz, hablan de teléfonos. Sí. Él debe saber de qué persona llamó, qué persona puso el altavoz. Todo esto, felizmente, gracias a Dios, queda registrado. Entonces, él tendrá que dar los números, tendrá que decir de qué teléfono se llamó. Que se investigue, Maricel, no hay ningún problema. Y yo no vengo en papel de defensor de la doctora Patricia Benavides, a quien no conozco, solamente yo reclamo por el proceso sumario e inconsistente del cual ha sido víctima. Si salen pruebas, que se corrobore. Eso es bien fácil. Si ha habido llamadas, que vean el teléfono de donde han llamado, quién recibió la llamada, porque usted llama a otra persona, queda registrada en el teléfono de usted y queda registrado en mi teléfono. Porque dice que la cercanía de Benavides con Garrido Leca era muy fuerte, que señaló para ver la película de Alan García, bueno, me hubieras pasado la voz, el africano, ¿no? Ya lo conocía. Puede ser igual que lo mismo que el señor Tom Berry de la Junta Nacional de Justicia, que no ha negado la amistad con Hernán Garrido. Una cosa es que usted tenga amistades, conversamos, y otra cosa es que nos juntemos a complotar. Volvemos al principio. Villanueva, lo que dice Villanueva de Benavides sí es cierto. Lo que dice Villanueva de Gorriti no es cierto.
¿no? No, entonces, acá es con la misma vara. Así es. Solo que hay cosas que por lo menos yo creo aportar con minutos y segundos que fue cierto el cerco a Alan García. Pero estamos de acuerdo en la conclusión principal que deberíamos tener todos como premisa. Aquí todo tiene que ser corroborado e investigado hasta quien llegue y que asuma la responsabilidad que tiene que asumir. Así es. Hoy día escuché al doctor Vela decir, no, es falso lo de Benavides, entonces regresemos al puesto que tenía, pues. Muy bien. Obvio. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Ahora sí, se quedan con mi querido Beto Ortiz.